Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en nuestro 11º programa del ciclo de conferencias Crisis Global y COVID-19, organizado por la Red Estudiantil por la Democracia, el Comité Antifascista por la Cuarta Transformación, la Fábrica 1 de Julio y Juventudes de Base del Estado de México. Mi nombre es Damaris Hoyo, soy estudiante de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y me acompaña mi compañero Sonny Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Sonny Guerrero y es muy grato estar participando en esta videoconferencia acerca de la crisis global y COVID-19. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del expresidente Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras. Actualmente se desempeña como presidente del Partido Libertad y Refundación y por supuesto es un referente de la izquierda internacional. Es muy importante para nosotros tenerlo aquí acompañándonos, platicando con nosotros, así que le agradezco que nos haya tomado la llamada. Bienvenido, Mel. Bueno, muchas gracias y para mí es un honor inmenso poder participar con ustedes en estos programas, aunque sea a través de estos mecanismos que específicamente son producto de la crisis, de la pandemia que nos ha afectado a todos los países, pero especialmente a la gente más pobre de nuestros países. La pandemia al final, como decía, no discrimina, pero yo siento que sí discrimina según las condiciones económicas de cada quien, en el sentido de que aquí en nuestros países la gente más afectada es la que tiene menos ingresos, es la que ha sufrido una cuarentena totalmente aislado, sin posibilidades de poder realmente tener todos los alimentos necesarios y todos los servicios básicos necesarios, porque el gobierno se ha negado pues a proporcionarle todas las ayudas que necesitan. Sí ha dado algunas ayudas, pero más que todo políticas y desde el punto de vista sectario. Hola, Mel, mucho gusto. Yo te quería preguntar acerca de la crisis del coronavirus que ha golpeado de una manera fuerte a Honduras, teniendo alrededor de 5,000 contagios ya en el territorio hondureño y más de 200 muertes. ¿Por qué cree que ha llegado a estas cifras? Bueno, mira, nosotros somos países pequeños, acuérdate, países de 110,000 kilómetros cuadrados, países pequeños, que las condiciones de vida abajo de la línea de pobreza, del umbral de pobreza, está más del 60% de la población. O sea, lógicamente los servicios de salud son pésimos, el papel del Estado sirve más bien para sostener el modelo, para profundizar el modelo de explotación neoliberal y el sistema económico capitalista que se acumula en pocas firmas las ganancias y que distribuye pobreza. Bajo esas condiciones llega el famoso virus, el coronavirus, y ese es el efecto que se está sintiendo. En el país realmente se hacen pocas pruebas, y se hacen pocas pruebas con la intención de no alarmar sobre el impacto de la expansión de la pandemia. Sin embargo, considero que esto, como digo, va a tener efectos bastante negativos ya en los países como nosotros. Va a incrementarse la pobreza, la condición social se va a ver más deteriorada y además hay una disminución de la actividad económica. Entonces, tampoco quiero ser pesimista porque no es mi actitud ante la vida. Yo, a pesar de todo lo que hemos pasado en Honduras durante las últimas décadas, nosotros siempre mantenemos la fe y la condición humana y la condición en el espíritu de la vida humana como el norte de nuestra ideología. En ese sentido, creemos que también a nivel mundial se ha creado una conciencia sobre la importancia de la vida humana y de la salud. Eso va a tener un impacto lógico en el sistema capitalista imperante, no para
derrumbarlo de manera inmediata, pero sí para que hayan transformación. Aquí estamos hablando de una nueva izquierda, estamos hablando de unas transformaciones radicales que son necesarias para esta época post-pandemia, la época que va a venir post-pandemia, seguro. Tal vez faltarán algunos meses o tal vez un año, pero esta época sí, a través de nuestras expectativas, va a traer un mayor acento en el sector social, mayor atención al sector social, en el medio ambiente, en el apoyo a la ciencia y a la tecnología, al servicio de la humanidad, no al servicio de los poderosos ni de los militares, y por ende una profundización de los sistemas democráticos. Estos son como efectos generosos que va a tener la pandemia. Ok, nos mencionabas acerca de las ideologías que se tienen en mente. De acuerdo a esto, ¿tú crees que las políticas imperialistas han exacerbado la crisis? El capital en los últimos años ya ha tenido que recurrir a personalidades como la de Donald Trump, sumamente agresivos, prácticamente sin esconder sus posiciones, como otros presidentes de los Estados Unidos. Este por lo menos tiene la forma que dice las cosas por su nombre. Pero el capital, para sostenerse a nivel mundial, recurre al autoritarismo y recurre específicamente a la violencia. Cada vez lo vemos más en nuestra sociedad: monopolios, imposiciones, tratados de libre comercio onerosos para nuestros países, el manejo del dinero, por ejemplo, que se lo han dado totalmente al sector privado. Eso impide a la gran parte de la población a poder desarrollarse. Los estados han disminuido su capacidad. Hoy esperamos nosotros que el efecto post-pandemia traiga un diagnóstico sobre esta realidad y al mismo tiempo esta realidad traiga la posibilidad de una transformación radical en este sentido. No esperamos milagros, porque sabemos que nuestro proyecto de transformación socialista es un proyecto en construcción. Sabemos la fuerza del capital, pero la pujanza del capital no va a disminuir con la pandemia. Va a ser más fuerte, más duro, más grosero, y va a recurrir más a la violencia, pero también los pueblos hemos adquirido más conciencia sobre esta realidad y no pensamos tampoco desestimar ni nuestra lucha ni nuestras posiciones. Así que hay un equilibrio que nos puede favorecer. ¿Y cómo ha sido la respuesta de Libre ante esta pandemia? ¿Han tomado algunas acciones en territorio, digamos, de organización en la comunidad? ¿O cuál es su perspectiva ante el escenario de COVID y post-COVID en Honduras? Nosotros estamos apenas a unos 8 meses de unas elecciones primarias para después pasar en 6 meses más a unas elecciones generales. O sea que estamos en un ambiente preelectoral, pre-campaña. Hay un ambiente, pero en este momento todo es digital, pues no podemos hacer reuniones presenciales hasta que disminuya un poco los efectos de la pandemia. Y además doy un contexto sobre lo que vivimos en Honduras. En Honduras se subió al poder una élite muy conocida de empresarios, de políticos, de militares, diplomáticos extranjeros y de organizaciones de inteligencia internacional. Se subió hace 10 años. Esa élite altísimamente perniciosa ha saqueado al país de una forma exagerada, ha quintuplicado en 10 años la deuda externa. Es casi, nosotros ya estamos llegando casi al 67-70% del Producto Interno Bruto en deuda. Es prácticamente impagable. Esa es otra de las campañas que estamos fuertemente apoyando para disminuir los efectos
post pandemia de estas deudas impagables que han adquirido las oligarquías criollas. En ese contexto, Estados Unidos, igual que la Unión Europea, han apoyado la instauración permanente de una dictadura económica, social y política, con altísimos niveles de violación de los derechos humanos y un irrespeto total a los sistemas electorales. Se han montado 2 fraudes horrorosos que la misma OEA, que es de derecha, y el señor Almagro, que juega el partido que Estados Unidos le dice, la misma OEA denunció las últimas elecciones en el 2017, y el Departamento de Estado dijo: voy a reconocer las elecciones, y la OEA dijo: no voy a reconocer las elecciones, porque había ganado el movimiento de izquierda que nosotros organizamos y representamos. Ganamos, nos declararon ganadores, el Estado nos declaró ganadores en la noche de las elecciones con casi 4 puntos de diferencia y con el 70% de las actas, y vino a Estados Unidos y dijo: no, hay 5,000 actas nuevas que vamos a avalarlas porque no estaban contadas. Entonces nos hicieron un fraude, aún con la opinión de la OEA, Estados Unidos y Europa. Entonces, en este marco de esta dictadura que funciona en Honduras, con apoyo militar y apoyo de una élite oligárquica, cae la pandemia. Entonces, claro, las condiciones de los hondureños son más duras que en cualquier otra parte del mundo. Bien, respecto de la deuda, como nos comentaste, ¿crees que la adquisición de la deuda afectó la capacidad de respuesta del gobierno? Y la segunda pregunta, ¿se tenía que adquirir esta deuda en tu punto de vista? Las deudas por sí mismas no son malas. El problema es cuando no tienes cómo pagarla. Cuando la deuda no la ocupaste para inversión en producción, y cuando la deuda simplemente se fue en corrupción, en saqueos, en burocracias ineficientes, o en armas, como ha sucedido aquí, que han comprado más armas, incrementaron más el presupuesto de armas y el presupuesto de aparatos represivos del Estado que en salud y en educación en los últimos 10 años, para darte un ejemplo. Entonces la deuda, bajo estas condiciones, no era necesaria. Es una carga onerosa para el país. Yo considero que esta deuda va a gravitar sobre la espalda del pueblo hondureño por lo menos la mitad de un siglo. Este siglo que viene va a ser signado por esta terrible deuda que está este gobierno, este régimen autoritario, heredándole al pueblo hondureño. No necesitaba, mire, la deuda no limitó tampoco, para contestar tu pregunta, no limitó las posibilidades del gobierno, porque como es un gobierno apoyado por Europa y apoyado por Estados Unidos, aunque sepan que están violando derechos humanos y aunque saben que son una dictadura impuesta por un fraude, ellos los apoyan por conveniencias comerciales. Entonces sí han seguido dándole más dinero todavía, mucho más dinero. En estos 3 meses de la pandemia, prácticamente se autorizaron a sí mismos para hablar en dólares. Se autorizaron a sí mismos casi 2.000 millones de dólares en términos de 30 días. Y el Fondo Monetario se los autorizó, y el Estados Unidos se los autorizó, y Europa también avaló. Y ese dinero, ha habido sendas manifestaciones públicas en la red de la forma que se está manejando sin transparencia y con denuncias de corrupción. El jefe del Estado ha tenido que pues pedir la renuncia a varios de los funcionarios que él mismo nombró, y los funcionarios han quedado pues señalados con altísimos niveles de corrupción aquí en el país. ¿Y cómo ha sido el uso de esta deuda que se adquirió? ¿Ha habido algún mecanismo de transferencias, a la gente afectada por coronavirus? Sabemos que también pues no ha parado el tema de la migración, ha sido complicado. ¿Cómo ha sido esa forma de responder, de respuesta del gobierno de Juan Orlando? Bueno,
la deuda que se ha adquirido se ha orientado en el dato oficial del Estado, que no hay que creerle a los datos oficiales del Estado. Aquí en Honduras los datos oficiales andan muy lejos de la verdad, pero son los datos oficiales, entonces tenemos que hablar de ellos. Se ha asignado parte de la deuda a compra de equipos médicos y a atender la emergencia, pero cuando se han publicado los valores de los equipos médicos, compra de hospitales móviles, y no han podido arrancar ninguno porque trajeron unas carpas de circo, que no pudieron ni siquiera ponerlas en pie. Entonces ha sido un saqueo total. Los insumos como mascarillas y otro tipo de implementos que se necesitan se compraron a 3, 4, 6 veces el precio de mercado. Escándalos terribles ha habido, como te digo, hasta renuncias. Entonces no han manejado en forma transparente el proceso de mayor endeudamiento. La siguiente pregunta tiene que ver más, ¿cuál es el panorama para las siguientes elecciones? Se ha hablado un poco de la posibilidad de una segunda vuelta electoral. ¿Cómo es el panorama en este sentido? Bueno, el panorama es simple. El régimen maneja todo el dinero del Estado, el de la empresa privada y el de los organismos internacionales. En primer lugar, es una increíble desventaja. Sin embargo, 2 últimas elecciones las hemos ganado y se las han robado literalmente. Segundo, el régimen crea, ya están formados, van a participar como supuesta oposición, pero son partidos creados por el régimen. Van a participar la oposición, vamos a ir divididos en 11 partidos políticos y ellos van a ir solos. O sea, cada uno les da un partido, les ponen un medio de comunicación, les dan propaganda, les dan financiamiento, simplemente para que le resten votos a la oposición. Y ese partido nuevo, aunque dice que es oposición, se dedica a desprestigiar y atacar a Libre, que es el partido que surgió del golpe de Estado. Esa forma de trabajo es para disminuirnos nuestra capacidad electoral. Sin embargo, Libre es un partido muy fuerte porque surge de la conciencia del pueblo. No usamos recursos, no tenemos recursos, pero sí hay un gran voluntariado. Y el régimen está desprestigiado, pero desprestigiado le digo que en el suelo, en la lona. Entonces sí, Libre tiene muchas posibilidades de alzarse con un triunfo, aunque no se puede garantizar la segunda vuelta y no se puede garantizar transparencia. Muchas gracias, Ismael. Te quería comentar, el día 3 de mayo, sí, un grupo armado intentó ingresar por vía marítima a territorio venezolano, esto con la intención de provocar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que estamos ante una nueva etapa de intervencionismos americanos en los estados latinoamericanos? No es una nueva etapa, es la misma etapa de siempre. Es el mundo del capital sin patria, del capital internacional, transnacional, tratando de acaparar los recursos, en este caso de Venezuela. Venezuela es un pueblo heroico, como el pueblo cubano. Se ha mantenido en esa revolución bolivariana que emprendió Hugo Chávez Frías y hoy la dirige con buen acierto Nicolás Maduro, de una forma extraordinaria. Creo que es el pueblo más atacado en los últimos 10 años de la historia de Honduras. Lo comparo solo con Cuba. Y ese pueblo se mantiene beligerante y son un ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Y bueno, creo que el COVID nos sitúa en una nueva discusión. Unos hablan de reconfiguración del capitalismo, otros dicen que ahora sí pues hay una posibilidad de que encontremos
un nuevo modo de producción, ¿no? ¿Tú qué crees que esté pasando en el mundo? ¿Ante qué escenario nos encontramos? Primero en el continente y después pues con esta reconfiguración de bloques hegemónicos. Bueno, la vigencia del capitalismo va a ser cada día más autoritario, más fuerte, más grosero y más violento. Y los pueblos tenemos que prepararnos no solo para resistir, sino para derrotarlos. Y si la humanidad no avanzara, siguiéramos en las cavernas. Yo no pierdo mi fe ni en la humanidad ni en la vida humana. El ser humano es extraordinariamente fuerte, creativo. Mira lo que pasó ayer, ¿verdad? Ayer elevaron un cohete al espacio, ya comercializando el espacio, porque ya es la empresa privada, ya no es Estados Unidos, a través de la NASA. Pagaron a la NASA. Ya destruyeron el planeta, están destruyendo la humanidad y ahora van para el espacio. Así es que hay que prepararse. Esa es la beligerancia de la codicia que no tiene límites. Yo pienso que el espacio tiene que tener leyes que lo regulen, porque estos se van a posicionar y se van a posicionar con ambiciones desmedidas absolutamente de todo. Hay una destrucción grave del planeta. Todos los pensadores más capaces y científicos que tiene la humanidad están diciendo que esta especie humana punto en la especie humana. Entonces, en este sentido, no hay que tener y no hay que dar tregua a esas fuerzas del capital que vienen con más agresividad sobre nosotros. Tenemos que aprender a levantarnos y responder. Muy bien. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a la cuarta transformación? ¿Cómo se ve desde Honduras el gobierno de México y cómo pudiéramos entablar mejores lazos de cooperación, digamos? Bueno, nosotros miramos a un Andrés Manuel, David luchando contra el capitalismo mundial, David contra Goliat, pero él con su onda les pega y les hace ver muchas cosas que antes los presidentes no las decían. Y creo que la cuarta transformación es un proceso, apenas tiene un par de años. Hay que darle pues calor y apoyo a ese proceso de la cuarta transformación. Bueno, pues yo creo que por último, no sé, algún mensaje que quisieras dar a las juventudes de México que nos están escuchando, estudiantes universitarios, nos están escuchando las juventudes del partido de Morena, del Comité Antifascista, y bueno, en varios estados de la República están sintonizando el programa. Entonces, pues, algún mensaje que tú quisieras dar a esta nueva generación, a este escenario de la crisis que estamos enfrentando, ¿no? Y que vamos a enfrentar posteriormente. Bueno, el COVID ha servido para reflexionar. El COVID, esta pandemia, COVID-19, coronavirus, debe servirnos también para ser objetivos, para hacer diagnósticos reales, no simplemente tirados por la propaganda o por el engaño o por tantos distractores que te tiran todos los días los medios de comunicación. Acuérdate que el 99% de los medios son capital privado. O sea, ahí es difícil que encontres la verdad. La verdad la vas a encontrar en los análisis. Y para la juventud, bueno, tienen que darle contenido a su vida. La vida es muy corta. La vida dura 70 años apenas. En esos 70 años tienen que darle sentido de trascendencia, sentido histórico, de solidaridad y de una visión social. Las cosas materiales, esas se quedan ahí. Pero lo que tú construyes en el corazón y en los sentimientos son eternos. Entonces, adelante, que la esperanza nunca se pierde. Te quiero agradecer por las palabras que nos estás brindando a nosotros
los jóvenes, no solo de México, en realidad de Latinoamérica, que estamos pasando por una situación atípica en el mundo. Sí. Y escucharte es una luz de esperanza, ¿me entiendes? Bueno, gracias. A la orden, cada vez que ocupen datos aquí sobre Centroamérica me hablan y yo estoy a sus órdenes. Claro que sí, pues bueno. Igual agradecer tu tiempo, agradecer que te hayas tomado pues el espacio para platicar con nosotros. Creo que es muy importante que nosotros demos la lucha en contra de todas estas noticias falsas que además pues ponen a Juan Orlando como un gran presidente, y en lugar de eso pues hay que visibilizar la dictadura que se está viviendo, las condiciones críticas que vive el pueblo hondureño. También tenemos una tarea muy importante como generación, pues luchar contra el racismo, ¿no? Que han vivido nuestros hermanos centroamericanos, y bueno, creo que nosotros asumimos con mucha responsabilidad estas tareas, que sepan que tienen pues unos grandes hermanos en México. Estamos a la orden y en pie de lucha con todas las luchas que está viviendo pues el pueblo hondureño, ¿no? Que sepan que tienen aliados y que aquí estamos para luchar y para un abrazo y siempre solidarios. Gracias por la oportunidad. Saludos. Hasta luego, presidente. Gracias.